Hola chicos, bienvenidos al repaso de programación orientada a objetos. ¿Por qué estos carritos que están aquí? Y las piezas aquí armables. ¿Qué creen que tenga que ver con orientado a objetos? Todo se puede hacer con una plantilla. Así es, aquí tenemos plantillas y podemos armar carritos de diferentes colorcitos y demás, porque lo hacemos a través de una plantilla. Mi recomendación principal, acuérdense que primero tenemos que resolver el problema antes que codificar. Si nosotros no sabemos cómo resolver el problema, ¿cómo le decimos a la máquina qué hacer? Primero hay que pensar en la solución y ya después codificamos. Recuerden que la programación orientada a objetos es una forma de ver las cosas. Es darle instrucciones a la máquina de qué hacer para solucionar un problema. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas formas de hacerlo, pero la programación orientada a objetos es diferente en las reglas para construir un programa. ¿Ok? ¿Y en qué se basa básicamente? En identificar las entidades dentro de la problemática. ¿Qué son las entidades? Pues los objetos que están interviniendo con nuestra problemática. Por lo tanto, es una forma de desarrollar sistemas. ¿A través de qué? De entidades. Y recuerden, el lenguaje de programación vamos a poder conocer muchos a lo largo de la carrera, y si nos dedicamos a esto, mañana está de moda otro y otro, pero en realidad el lenguaje de programación solo es la herramienta para resolver el problema. A nosotros nos van a contratar para esto, chicos. Así que hay que entrenarnos para resolver problemas, ¿vale? Lo más importante es estas competencias que tengamos para saber resolver problemas. ¿Cuál sería el propósito de mi programación orientada a objetos? Pues es básicamente facilitar la solución a través de ¿qué? De la identificación de los conceptos relevantes dentro de nuestro problema. ¿Okay? ¿Cuáles son los conceptos relevantes dentro del problema? Pues es identificar quiénes o qué intervienen en ese problema, qué acciones hacen, ¿no? ¿Qué características tienen? Y qué resultado queremos. Eso es básicamente la programación orientada a objetos. Porque las entidades, ¿en qué se convierten? En los objetos. Las características, ¿en qué se convierten? En nuestros atributos. Las acciones, ¿en qué se convierten? En nuestros métodos. Entonces, eso es la programación orientada a objetos. Recordemos que la PO no es un sistema de ventanas, ratones, ni tampoco es un lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es? Acuérdense que es un paradigma, una forma de hacer las cosas. Por lo tanto, tiene un conjunto de disciplinas y modelos para desarrollar software. De tal manera que, bueno, podemos construir sistemas mucho más complejos a partir de ciertos componentes básicos, ¿no? Como lo vimos en los carritos. A través de esas pequeñas piezas podemos armar grandes sistemas. Entonces, si lo viéramos en la vida real, ¿cómo sería una programación orientada a objetos? Digamos que tenemos este carro, ¿no? Y queremos aumentar su potencia. A lo mejor en la manera tradicional desechamos este carro y hacemos uno nuevo. Pero, ¿qué hacemos con la cuestión de programación orientada a objetos? Hacemos la reutilización de código, la reutilización de componentes. Aquí ocupamos la carrocería, además, pero ¿qué vamos a hacer? A lo mejor cambiamos mi carburador, le compramos llantas o ruedas más anchas, le ponemos un sistema turbo y ya tenemos un carro con potencia aumentada, ¿no? Pero ¿qué pasó? Esta opción, pues obviamente es más costosa, ¿cierto? Aquí ya estamos reutilizando componentes, pues esto es menos caro. Tanto en esto como en los sistemas, chicos. Así que cuando programamos para componentes mínimos, sabemos que a lo mejor estas llantas las podemos reutilizar en otro lado o en otro sistema. A continuación les dejo un video para repasar los conceptos básicos y pilares de la programación orientada a objetos. Hola amigos y amigas de EDTeam, yo soy Álvaro Felipe y hoy quiero hablarte acerca de la programación orientada a objetos. ¿Qué tienen que ver estos dos conceptos, la programación y los objetos? Los objetos son pues la computadora, el teléfono, este aparato. Yo mismo podría ser considerado un objeto, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con la programación? Lo que pasa es que la programación es muy amplia.
muy amplia. Hay varias formas de programar. En la programación existe algo llamado paradigmas. Los paradigmas de programación, ¿qué cosas son? Son estilos de programar, formas de programar. Yo puedo programar de una forma, otra persona de otra forma, de otra forma, de otra forma. ¿Ok? Cada programador tiene su propio estilo, pero en términos más generales hablamos de paradigmas. Entonces, el paradigma con el que nosotros nos enseñan a programar es el paradigma secuencial o estructurado. Es decir, las instrucciones van de arriba a abajo, una después de otra. Es la manera más sencilla de aprender a programar. Sencillo, ¿no? De arriba hacia abajo. Así aprendimos todos a programar. Pero cuando empiezas a ir a proyectos un poco más grandes, te das cuenta que esto no te ayuda en mucho y ahí es donde se te complican las cosas. Cambiar el chip, cambiar mentalmente ese modelo, ese paradigma a otro paradigma es difícil, es muy difícil y ahí es donde empezamos a complicarnos. El paradigma más usado en el mundo, no el mejor porque eso es relativo, pero sí el más usado en el mundo es la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos que necesita el sistema, la aplicación, el programa, como el carrito, el producto, el usuario, etc., cada uno de esos elementos es un objeto en este paradigma. Y esos objetos tienen sus propios datos y tienen su propio comportamiento, su propia funcionalidad. Cada uno de esos elementos en los que nosotros vamos dividiendo el sistema es un objeto. Y los objetos tienen datos y tienen funcionalidad. Entonces repasemos. Los objetos tienen datos y tienen funcionalidad. Entonces, con la programación orientada a objetos pasamos de tener un código de arriba hacia abajo en el que las funcionalidades están todas metidas y que es muy difícil de separar y de escalar, a un sistema en el que tenemos los elementos o los objetos separados y que se comunican entre ellos, como el usuario que se comunica con el producto para comprarlo, el producto que se comunica con el carrito con la pasarela de pago y a la vez con el usuario, etc. Los objetos se comunican entre ellos. Entonces, de esta manera es más fácil manejar y mantener un sistema y hacerlo crecer. Si luego necesitamos otra funcionalidad, podemos agregar otro objeto o incluso agregarle atributos o funcionalidad a los objetos que ya existen. Como ya dije, los objetos tienen datos y tienen funcionalidad. Los datos en programación orientada a objetos se llaman atributos y la funcionalidad se llaman métodos. Es decir, cada objeto tiene sus atributos y tiene sus métodos. Pongamos un caso del mundo real para que quede muchísimo más claro. Estamos programando la aplicación de cursos de EDTeam y queremos crear usuarios. Entonces hacemos un proceso llamado abstracción. Abstracción es pensar qué atributos y qué métodos debería tener este usuario para nuestra aplicación. Entonces, luego de esa reflexión, nosotros llegamos a la conclusión que nuestro usuario debe tener nombres, apellidos, correo, contraseña y premium. Premium sería un valor booleano, es decir, que puede ser verdadero o falso, que nos va a decir si el usuario es premium o no es premium. A través de este mismo proceso de abstracción definimos sus métodos. ¿Cuáles van a ser sus métodos? Iniciar sesión, cerrar sesión, editar su perfil, cambiar su contraseña, pasar a premium o publicar un artículo en la comunidad. Esas son las funcionalidades. La clase es una plantilla, es un molde. Este molde tiene esa estructura básica del objeto, sus atributos, que son sus datos, y sus métodos, que es su funcionalidad. Entonces, en el proceso de abstracción que vimos hace un momento, no creamos realmente el objeto usuario, creamos la plantilla, la clase. Entonces, cada vez que una persona llega a EDTeam y se registra, crea su cuenta, realmente está usando la clase que ya hemos creado y que ya está en nuestro código para crear nuevos objetos usuario. Ese proceso de crear objetos a partir de una plantilla llamada clase se llama instanciar. Grábate eso. Instanciar es crear un objeto, por eso es que cada uno de esos objetos también se le llama instancia. Y de esa manera es como con una sola clase podemos crear decenas, cientos o miles de usuarios sin tener que escribir código nuevamente. Solamente escribimos una vez la plantilla. En este punto debe quedarte claro que un objeto tiene datos, que son los atributos, y tiene funcionalidad, que son los métodos, y que a través de una clase, que es la plantilla, podemos crear varios objetos.
Entonces no olvides que los objetos tienen atributos y tienen métodos. Pero una cosa más, que los objetos se crean a partir de clases. Las clases son las plantillas y los objetos se crean a partir de esas plantillas. Por ejemplo, el plano de una casa sería el equivalente a una clase, porque a partir de ese plano puedes crear varios objetos. Y el proceso de crear un objeto a partir de la clase se llama instanciar. Ahora, como paradigma, la programación orientada a objetos se basa en 4 pilares que son abstracción, encapsulamiento, polimorfismo y herencia. Estos 4 conceptos son la base de la programación orientada a objetos y puede ser un poco confuso entenderlo al comienzo, así que atento a lo siguiente. En primer lugar, la abstracción. De la abstracción ya hablamos hace un momento, ¿te acuerdas? Cuando queríamos crear un usuario, el proceso de abstracción era pensar qué atributos y qué métodos va a tener. Eso es la abstracción. Obviamente, cuando creamos un sistema, nosotros tenemos que hacer una abstracción para todas las clases. El usuario, por ejemplo en EDTeam, los cursos, las clases, las suscripciones, las publicaciones en comunidad, cada uno de estos elementos sería una clase y nosotros tenemos que hacer ese proceso mental de abstracción, de pensar qué atributos y qué métodos va a tener. Entonces eso es la abstracción. Esos conceptos llevarlos y convertirlos en clases que tengan sus atributos y tengan sus métodos. El siguiente concepto es el encapsulamiento, y es que como hemos visto, los objetos se comunican entre ellos. Esto podría traer problemas de seguridad si un objeto pudiera modificar los datos de cualquier otro. Entonces se necesita proteger la información de manipulaciones no autorizadas. De tal manera que cuando se comunican los objetos hay caminos que se pueden seguir y caminos que no. Datos protegidos, datos privados, datos públicos, métodos para acceder a cierta información, objetos que no pueden acceder a cierta información o ciertos métodos de otros objetos. De esa manera tenemos organizado el sistema, porque imagínate que cualquier objeto pueda acceder a cualquier información, cualquier cambio no debido podría hacer colapsar y que todo el sistema se caiga. El siguiente concepto es el polimorfismo y para explicártelo vemos este gráfico del tío Alexis convirtiéndose en Premium. Cuando él se convierte a Premium, se notifica vía 3 canales: Slack, web y correo. La notificación Slack es privada para el equipo de EDTeam que nos dice que el tío Alexis se ha suscrito. Vía web para el mismo usuario le llega un mensaje vía web y por correo también para el usuario le llega ese mensaje confirmándole que ahora es Premium. Si se dan cuenta, es la misma funcionalidad, la notificación, aunque internamente cada uno de esos métodos funciona diferente. Es decir, la notificación Slack tiene su propia API, sus propios métodos, su propia lógica, igual para la web, igual para el correo, que es una API de correo diferente. Pero en esencia, es la misma función, es la misma acción. Eso nos simplifica mucho el trabajo porque podemos dar órdenes coherentes a varios objetos sin preocuparnos de cómo internamente ellos las ejecuten. Es decir, nos dieron una orden y cada uno la cumple a su propia manera en particular. Eso es el polimorfismo, poder darle la misma orden a diferentes objetos y que cada uno de ellos responda de su propia manera. Y el último concepto es la herencia. Este quizás es el más fácil de entender porque tiene mucha relación con el mundo real. Por ejemplo, mis hijos han heredado muchas cosas mías, tanto atributos como funcionalidades. Por ejemplo, en atributos, el color de los ojos, del cabello, de la piel, en la funcionalidad, por ejemplo, el carácter o la personalidad. Sin embargo, ninguno de mis hijos es una copia de mí, no son iguales. Sobre esas cosas que ellos han heredado, ellos tienen sus propios atributos, su propia personalidad, su propia funcionalidad. Es lo mismo en la programación orientada a objetos. Tenemos una clase padre y las clases hijas heredan funcionalidades y atributos de esa clase padre, pero no son idénticos. No son idénticos, solamente aprovechan eso que ya existe y luego se le añaden nuevas cosas. Por ejemplo, miren, tenemos una clase para crear usuarios, ¿se acuerdan? Un usuario genérico, pero luego decimos necesitamos un usuario diferente que sea staff, solamente para el equipo de EDTeam, para los trabajadores de EDTeam que tengan diferentes funcionalidades, diferentes atributos al usuario común. Entonces, ¿qué hacemos? Heredamos, creamos una nueva clase que herede de la clase padre y esa clase va a ser staff y ahí podemos poner a los miembros del equipo. Luego decimos, necesitamos
otro tipo de usuario que sea profesor, porque el profesor tiene otro tipo de funcionalidad, otro tipo de atributos. Entonces también heredamos de la clase usuario y creamos la clase profesor. Y a partir de esa clase profesor creamos todos los profesores del team. Y por último decimos, ¿qué tal que queremos meter invitados? Por ejemplo, gente que sin pagar una suscripción pueda tener acceso, por ejemplo, para los sorteos o para las premiaciones o las campañas que hacemos. Entonces creamos un rol invitado para atraer gente externa y que pueda tener acceso a EDTeam. Y de esa manera podemos crear clases hijas.